Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato un tercer ejemplo del movimiento de cargas en un campo eléctrico constante, dentro del tema de campo eléctrico. Analizaremos el siguiente ejemplo. Se lanza un electrón en un campo eléctrico uniforme de intensidad 5000 newtons por coulombio, dirigido verticalmente hacia arriba. La velocidad inicial del electrón es de 10 elevado a 7 metros por segundo y forma un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. Calcula el tiempo necesario para que el electrón alcance su altura máxima, la máxima elevación a partir de su posición original y la distancia horizontal recorrida por el electrón hasta recuperar su altura inicial. Tenemos nuestro campo eléctrico constante entre dos placas, una cargada positivamente abajo y una negativamente arriba, de manera que la fuerza es la carga por el campo eléctrico, pero por otra parte F según Newton es igual a m por a, masa por la aceleración, de manera que al igualar el producto de la carga por la intensidad de campo a la masa por la aceleración, podemos determinar la aceleración, que siendo la intensidad de campo constante, también lo va a ser. Además, es importante tener en cuenta que la intensidad de campo es un vector y la aceleración también es un vector. De manera que si multiplicamos la intensidad de campo por este término, Q partido por m, dependiendo del signo que presente este término, la aceleración tendrá el mismo sentido o sentido contrario con respecto a E. Si E lo multiplicamos por un número negativo, siendo la carga negativa como es el caso, el vector resultante del producto, es decir, la aceleración, tendrá sentido contrario al campo eléctrico y por tanto en nuestro ejemplo, dado que el campo apunta verticalmente hacia arriba, la aceleración lo hará verticalmente hacia abajo. Si la carga fuese positiva, al dividir Q entre m, que es positivo, nos daría un número positivo que al multiplicar por E daría lugar a una aceleración que tendría la misma dirección y sentido que la intensidad de campo, es decir, hacia arriba. Cargas positivas se mueven de acuerdo con la intensidad de campo, recuerda que es la fuerza que experimenta la unidad de carga más un coulombio, mientras que las cargas negativas se mueven espontáneamente en sentido contrario al campo. El movimiento sería de acuerdo con la siguiente gráfica. Tomamos el eje horizontal hacia la derecha, el eje vertical hacia arriba, de modo que al lanzar desde el origen de coordenadas la partícula con carga negativa en nuestro caso, tenemos una velocidad inicial de lanzamiento que descomponemos para llevar a la componente x la v sub 0x y a la componente y la v sub 0y. Tenemos asimismo la aceleración descendente, recuerda que tiene sentido contrario al campo, y por tanto este movimiento va a ser muy semejante al tiro parabólico que estudiamos en su momento en el campo gravitatorio constante, cuando operábamos en las proximidades de la superficie de la Tierra. Vamos a tener, por tanto, un movimiento parabólico, la trayectoria será una parábola invertida. Calcularemos la aceleración teniendo en cuenta el producto Q por E dividido a la masa. Recuerda que la carga es la carga del electrón negativa. La escribimos con carácter positivo, pero admitiendo ya de entrada que el sentido de la aceleración es descendente. Esta aceleración, como puedes ver, sale de simplificar el coulombio y teniendo en cuenta que Newton es kilogramo por metro partido segundo cuadrado, el kilogramo del Newton lo simplificaríamos con el kilogramo de la masa del electrón, quedando así las unidades metro por segundo al cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, podemos escribir las ecuaciones de movimiento, teniendo en cuenta que si esta aceleración únicamente opera en la dirección de y, en la dirección de x no hay aceleración y por tanto la componente x de la velocidad inicial será la que tendremos a lo largo de toda la trayectoria. Ten en cuenta que si la componente x es el cateto contiguo al ángulo alfa, será la hipotenusa, que es el valor de la velocidad inicial, 10 elevado a 7 metros por segundo, multiplicado por el coseno del ángulo alfa, en este caso del ángulo de 30 grados. Cateto contiguo, hipotenusa por coseno. X será por tanto la x inicial. Observa que si lanzamos desde 0, 0, tanto la x inicial como la y inicial van a ser 0. Por tanto, nos quedará solo el término de la velocidad en esa dirección, la v sub x, multiplicado por el tiempo. En cuanto a y, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, de acuerdo con la aceleración constante que hemos calculado. Con lo cual, v será la velocidad inicial,
Ten en cuenta que ahora cuando hablamos de v, hablamos de la componente y de la velocidad. Por tanto, nos tenemos que ceñir a la dirección y, con lo cual la velocidad inicial será la componente y de la velocidad inicial. Ten en cuenta también que al hablar de un paralelogramo, este lado del paralelogramo es igual que este otro, de manera que este lado es la componente y de la velocidad inicial, el cateto opuesto. Con lo cual, este cateto opuesto será la hipotenusa v sub 0 por el seno del ángulo de 30 grados. Con lo cual, esta será la componente y de la velocidad inicial, v sub 0 por el seno de 30. Y a este término hay que sumar a t, pero recuerda que la aceleración, al tener sentido contrario al eje que hemos tomado como eje de referencia, va a tener signo negativo, menos 8,79 por 10 elevado a 14 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo. En cuanto a la y, la ecuación de la posición en el eje vertical, recuerda que lanzamos desde 0, 0, con lo cual la y inicial es nula. Por tanto, tenemos v sub 0 t más un medio de at cuadrado, todo ello en la dirección de y, con lo cual cuando hablamos de v sub 0 en esta dirección es la v sub 0i, es decir, el cateto opuesto al ángulo alfa, como hemos dicho, hipotenusa v0 por el seno del ángulo de 30 grados. Todo ello multiplicará a t menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos las cuatro ecuaciones de movimiento, dos ecuaciones para ambas posiciones y dos velocidades para también cada una de las dos direcciones. Tenemos, por tanto, las ecuaciones de movimiento ya establecidas, con lo cual sabemos Vx, sabemos x, sabemos Vi y sabemos y. Con lo cual, a continuación buscaremos el punto de altura máxima. El punto de altura máxima, al igual que ocurría en el tiro oblicuo, es este en el cual la componente y de la velocidad, que inicialmente es positiva, dado que tiene la orientación del eje y va subiendo, alcanza el punto de altura máxima y a continuación empieza a caer. Cuando empieza a caer, la velocidad pasa a tener sentido contrario con respecto al eje y por tanto negativa. De manera que el punto de altura máxima es precisamente ese punto en el cual la velocidad cambia de carácter positivo a carácter negativo. Pero ten en cuenta que la velocidad es esta función, polinómica de grado 1, por tanto continua. De manera que entre dos puntos en los cuales la velocidad es positiva en uno de ellos y negativa en el otro, debemos tener el punto en el cual la velocidad es cero. Ese es justamente el punto de altura máxima, en donde cambia de carácter positivo cuando sube a carácter negativo cuando empieza a caer. Por tanto, nos vamos a la ecuación que indica la velocidad en la dirección de y e igualamos a cero. Ese será el punto en el cual, como hemos dicho, la velocidad cambia de signo. De manera que igualando a cero, despejamos el valor de t, ten en cuenta que este término que está restando del lado izquierdo iría al lado derecho sumando. Y a continuación el término que acompaña a t iría dividiendo al otro lado, tal como puedes ver. De este modo tenemos la componente y de la velocidad inicial, v sub 0 por el seno de 30 grados, dividido a la aceleración. Los metros se nos fueron, multiplican el numerador, multiplican el denominador. Y fíjate también que uno de los segundos de la aceleración lo podemos simplificar con el segundo de la velocidad, a la vez que el segundo que nos queda divide al denominador y actuaría multiplicando al numerador. Es el segundo que va a ir arriba y que va a proporcionar la unidad al valor calculado, 5,69 por 10 elevado a menos 9 segundos. Si a continuación queremos conocer la altura máxima, nos iremos a la ecuación que determina la altura, que es la de la coordenada y. Tomaremos el valor correspondiente al tiempo calculado y lo sustituiremos en la ecuación de y en los dos puntos en los cuales aparece. De manera que 10 elevado a 7 metros segundo por el seno de 30 grados por el tiempo calculado, que aparece, menos un medio de la aceleración por el tiempo calculado elevado al cuadrado. En cuanto a las unidades, los segundos de la velocidad desaparecen con los del tiempo y en el término que resta, observa cómo tenemos segundo elevado al cuadrado a la vez que el cuadrado también actúa sobre el valor numérico, pero cuando el segundo se eleva al cuadrado, tendremos segundo cuadrado que lo podemos simplificar con el término segundo cuadrado que divide procedente de la aceleración. De este modo, obtenemos el valor 0,014 metros, 1,4 centímetros. A continuación buscaremos el punto de alcance máximo medido sobre la horizontal del punto de lanzamiento.
Tenemos nuestro sistema, velocidad inicial que descomponemos, componente x de la velocidad inicial, componente y, la trayectoria parabólica de acuerdo con la aceleración negativa que actúa, como hemos dicho, en sentido contrario al campo. Hemos determinado las ecuaciones de movimiento, las he rescatado aquí para poder identificar ahora los elementos que vamos a usar. Y ahora tenemos el punto de alcance máximo. El enunciado habla del punto en el cual la partícula recupera la altura original. Si la altura original correspondía a i igual a 0, buscamos el punto sobre el eje x correspondiente a sí mismo también a i igual a 0. De este modo nos vamos a la ecuación de i e igualamos a 0 para obtener una ecuación de segundo grado sin término independiente. Para resolverla, sacaremos factor común t, ten en cuenta que lo tenemos en este término, en este punto, en el segundo término, elevado al cuadrado. De manera que t aparece multiplicado por el coeficiente que lo acompañaba en este término, y al sacar factor común nos queda uno de los t's, en donde antes aparecía t cuadrado, dado que el otro multiplica en el exterior. De manera que ahora estamos ante una doble posibilidad para que este producto sea cero. O bien que sea cero el primer factor, lo cual no nos interesa, porque ten en cuenta que ese es justamente el punto de partida. Cuando t es igual a 0, ya sabemos que la coordenada y es nula. De hecho, lanzamos desde x igual a 0, y igual a 0, 0, 0, desde el origen de coordenadas. Con lo cual nos va a interesar particularmente la solución que sale de igualar este término a 0. Si igualamos este término a 0 y despejamos el valor de t, obtenemos 1,138 por 10 elevado a menos 8 segundos. Si a continuación nos vamos a la ecuación de la x, podemos calcular el alcance máximo medido sobre la horizontal del punto de lanzamiento. En la ecuación de x tenemos la velocidad inicial por el coseno del ángulo por t, de manera que la velocidad inicial multiplica el coseno de 30 y al tiempo calculado. De este modo, el segundo que multiplica en el tiempo lo simplificamos con el segundo que divide en la velocidad para obtener un valor de 0,099 metros. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.